Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. A continuación, tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras. Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Misterios revelados en las Sagradas Escrituras. Con ustedes, el pastor Werner Meyer. Entendemos, hermano, por la palabra que vivimos nosotros en un tiempo en el cual somos llamados como espíritus que habitan un cuerpo, y como seres espirituales, como espíritus que somos, pues obviamente, y a veces eso no lo percibimos nosotros de esa manera, porque nos vemos, ¿verdad? Vemos nuestro cuerpo, vemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, y eso oculta un poquito o bastante lo que hay adentro de esa caparazón, de ese forro, de esa cobertura. Y es precisamente lo más importante del hombre, que es su espíritu. Dice que no es tan valioso el hombre que conquista una ciudad como aquel que logra dominar su espíritu, que logra conquistar su espíritu. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, vayamos entrando y vayamos conociendo la importancia de ser espirituales. Porque mientras uno se convierte más en espiritual, más se desprende de las cosas materiales, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que como espíritus estamos rodeados de entidades, es decir, de ángeles que nos visitan, espíritus ministradores que también dice el libro de Hebreos que vienen a favor de los que hemos de heredar la salvación. Vemos también visitaciones espirituales del Espíritu Santo de Dios por medio de la repartición de sus dones. Eso usted lo sabe y lo entendemos de esa manera. Pero en el otro lado también, hermano, hay visitación espiritual maligna. Hay espíritus malos que vienen a estorbar y que vienen a tratar de destruir la obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos de eso. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros no desconocemos las artimañas del enemigo, y que nosotros no debíamos participar tampoco en eso, sino que al contrario, en lugar de simplemente verlas, lo que teníamos que hacer es desenmascararlas, las obras de las tinieblas. Entonces es importante que nosotros veamos que hay tinieblas que van a empezar a cubrir la tierra. Esa es una profecía que el Señor dio, y de hecho es una de las plagas, hermano. Ahí está. Es una de las plagas que afectó al pueblo de Egipto previo a la salida de Israel. Usted sabe que en el libro de Éxodo, en el capítulo número 7 es cuando empiezan las plagas, y en el capítulo número 10 de Éxodo es cuando se describe esta plaga tremenda, que era una plaga de tinieblas, que ahí sí que cubrió completamente Egipto, y en el único lugar en donde había luz era en Gosén, en donde estaba el pueblo de Israel, hermano, porque de eso somos nosotros. Es figura, hermano, de la luz que nosotros debemos irradiar. Amén. Entonces, esa plaga vino, y luego de la plaga, esa sería la 9ª plaga, solo faltaba una plaga más, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, para que el pueblo de Israel, oiga qué importante eso, hermano, para que el pueblo de Israel pueda salir de esta tierra, va a venir una plaga de tinieblas que va a empezar a rodear la tierra de una manera muy poderosa.
Digo eso entre comillas, hermano, porque no estoy hablando de un poder bueno, sino que estoy hablando de un poder diabólico, definitivamente. Y que muchos que creen estar en luz van a resultar estando en tinieblas. Por no prepararse, porque aún, hermano, primera de Juan creo que es donde dice que cuando uno aborrece a su hermano, la Biblia dice, el que aborrece a su hermano, aunque diga que está en luz, está en tinieblas. Entonces, las tinieblas son terribles y nosotros vamos a tener que batallar contra las tinieblas. Es una batalla que la tenemos que librar. Por eso nos pusieron a nosotros en el último tiempo y por eso nos pusieron a nosotros previo al arrebatamiento. Yo creo que falta muy poco tiempo para que nosotros seamos arrebatados. Amén. Dios. Falta muy poco tiempo. Así que preparémonos. Oiga, Isaías 59:9. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Entonces, hermano, eso es algo terrible. Es una profecía que Isaías dio con el propósito de alertar al pueblo y decirle: no crean que están en luz, no crean que porque ser pueblo de Dios no los va a alcanzar las tinieblas, no crean porque asisten a la iglesia, no sea porque, bueno, en ese tiempo asistían ellos a su sinagoga, ¿verdad? Ahí estaban ellos bien contentos, alabando a Dios, pero el problema es que Dios no se agradaba de eso, hermano, porque ellos andaban en tinieblas. Ellos andaban en la oscuridad. Es más, cuando el Señor liberó, a muchos de los endemoniados que el Señor liberó, los fue a encontrar adentro de la sinagoga. Solo se acercaba a la sinagoga del Señor y los endemoniados empezaban a gritar y lo empezaban a identificar. Es una figura para nosotros también, hermano. O sea, las tinieblas van a cubrir el mundo. Pero la iglesia está en el mundo, aunque no somos del mundo, la iglesia está en el mundo. Amén. Y lo más terrible, hermano, es que las tinieblas pueden llegar a la iglesia. Ok, Apocalipsis capítulo 9, verso 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces hay dos cosas ahí. Lo primero, se abren las puertas del abismo. Y lo segundo, que se oscurece a causa de lo que sale del pozo del abismo. Y para eso, hermano, yo la vez pasada le presenté un diagrama para enseñarle más o menos cómo se logra ejemplificar un poquito esto de lo que son las cavidades, las cavernas en el interior del abismo. Y esto quizá lo voy a ampliar un poquito más, porque cuando nosotros entendemos, hermano, que digamos ahí arriba, donde usted ve, me va a acercar un poquito para acá. Mire, aquí arriba, esa es la tierra, es el mundo. Y esos tres personajes que usted mira ahí, esas tres sombritas que hay ahí, representan al espíritu, al alma y al cuerpo. ¿Ya se ubicó? Amén. Ok, espíritu, alma y cuerpo.
Ese espíritu, cuando el hombre es desintegrado, es decir, cuando ocurre la muerte natural, la muerte biológica, lo que sucede es que ese espíritu, tal como le indica esta flecha ahí, vuelve a Dios. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. El alma que está acá, que es la del medio, entra a esta parte que se le ha puesto ahí el nombre, lo que nosotros conocemos como el inframundo. Es decir, se desprende el alma, el cuerpo y el espíritu. Y entonces el alma empieza, ahorita le vamos a aplicar el zoom al alma. Vamos a ir, digamos, al cuerpo, que es lo más sencillo acá. Que el cuerpo, cuando muere, va a la tumba. Mire, ahí está una lápida, puse yo. Rest in peace. Descanse en paz. Ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo, pero ¿y el alma? Pero ¿y el espíritu? No, que tenía espíritu. Ok. Entonces aquí existe una desintegración. Por eso es que cuando hay una concepción, hay una integración. Por eso Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Eclesiastés 3, ¿verdad? Tiempo para desparramar y tiempo para juntar. Entonces hay un tiempo para juntar, que es donde se junta el espíritu, el alma y el cuerpo, y hay un tiempo para desintegrar. Entonces viene el espíritu, sube a Dios, y Dios ya lo ubica de acuerdo a si es un espíritu de un salvo o si es un espíritu de un perdido. Si es un espíritu de un salvo, lo que sucede es que dice Hebreos capítulo 12 que se va a un lugar que es la Nueva Jerusalén, y si es un espíritu de un perdido, entonces va a Babilonia. Apocalipsis capítulo 18. Eso se convierte en un espíritu inmundo. Qué cosa más terrible esta, ¿verdad? Entonces aquí le dije yo que le voy a aplicar un poco el zoom al alma, porque el alma, así como ve usted a ese hombrecito que está atravesando ahí, mira ese umbral. ¿Ya lo vio? No soy tan alto, pero ahí lo mira usted. Va atravesando ese umbral el alma, porque el alma tiene que ser tratada, porque el alma, hermano, puede ser de un salvo o puede ser de un impío o puede ser de un consagrado, dependiendo a dónde, ¿verdad? Entonces entra acá, pero a mí con lo que me interesa, hermano, tal vez no es tanto eso, porque eso ya lo hemos analizado en otras ocasiones, cómo está esa desintegración. Lo que me interesa es ver qué es lo que hay aquí. Y por eso aquí en el próximo slide le acerco un poquito más el zoom a eso. Porque aquí hay un lugar, hermano, que se llama la Gehenna, que es donde están las cárceles, que dice Judas capítulo 6, ahí está 1 Pedro 3:19, que fue donde el Señor descendió a predicar a los que estaban en cautividad. Judas verso número 6, porque tiene solo un capítulo. Y nos muestra a nosotros, hermano, que hay lugares para pecadores, para impíos, y hay un lugar de tormento que es, según la parábola del rico y Lázaro, el lugar de tormento en donde estaba el rico, que dice que en el Hades el rico alzó sus ojos y vio del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí en medio hay un abismo, hermano. Hay un abismo, y ese es el verso que nosotros leímos, Apocalipsis capítulo 9. Hay un abismo que tiene diferentes compartimientos y que se va abriendo, y por eso es que dice: vi descender a un ángel que traía una llave en la mano, y que se le dio esa llave para que abriera las puertas del abismo. Y cuando se le dio esa llave, él abrió y empezaron a surgir cosas. Lo que nosotros entendemos, hermano, es que el abismo se ha ido abriendo poco a poco.
El abismo se ha ido abriendo, pero va a llegar un momento en que se van a abrir las compuertas más profundas del abismo y van a salir seres terribles. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque ese tiempo está preparado para ellos y para los moradores de la tierra, los que se queden en esa oportunidad. Entonces, de aquí en el abismo, nosotros vemos que salen infinidad de espíritus contra los cuales nosotros ahora tenemos que batallar. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oiga, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las puertas del abismo, hermano, de alguna manera han estado cerradas, pero hay lugares en los cuales se les ha estado abriendo paso para que espíritus empiecen a surgir sobre la tierra. La cantidad de maldades que se hacen en esta tierra, hermano, nunca antes se habían dado. En la historia conocida, nunca antes se había dado de la manera en que se están dando ahorita. Y viene un tiempo de angustia tan terrible que a nosotros no nos conviene estar. Es un tiempo demasiado horroroso, que se le conoce como la gran tribulación. Ustedes miren los espíritus que salieron y a los espíritus que se les dieron permiso para operar cuando el Señor vino. Mateo capítulo 9, verso 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, escuchen, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermano, habían habido de alguna manera enviados de parte de Dios. Dios había enviado profecía, Dios había enviado a través de los profetas, había enviado palabra, Dios había enviado a los patriarcas, Dios había constituido jueces, Dios había levantado reyes, Dios había levantado, hermano, una serie de libertadores, pero nunca se había dado una batalla frontal en contra de los demonios hasta que el Señor vino. Aleluya. Y de ahí en adelante, hermano, el Señor nos encargó una tarea y nos dijo: echad fuera demonios. Ahora, ¿usted se recuerda de ese verso? Limpiad leprosos, echad fuera demonios. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Quién lo ha leído? Levántese su mano, por favor, si usted lo ha leído. Ok, muy bien. La pregunta es: ¿usted hace eso? Bueno, no me la conteste, pero conteste usted mismo. ¿Estoy haciendo eso o no lo estoy haciendo? Porque mire una cosa, hermano, nosotros no tenemos que sentirnos cómodos durmiendo con el demonio, ¿no? O sentado a la par del demonio. Amén, dijo el hermano ahorita, pero le reprendo en el nombre de Jesús. No nos tenemos que sentir, hermano, cómodos. Hay gente que se acomoda. Una de las cosas que nosotros hemos visto, hermano, y bueno, en la palabra, ¿verdad? Es que como el Señor, cuando llegaba, los demonios se manifestaban. Y como cuando el Señor no estaba, hermano, como que la gente se acomodaba. Mire, hermano, cómo vivía la gente que tenía de vecino al gadareno.
Entonces ya se habían acostumbrado a que el gadareno todos los días le daba una buena rinconada a su mujer y a sus hijos, hermano. Ahí estaban tranquilos. Con que no se meta conmigo, decía el vecino, ¿verdad? Con que no se pase para este lado, no hay problema. Ahí que él pelee sus batallas, yo aquí estoy tranquilo. Allá va el gadareno, agarro por otro lado mejor, ¿verdad? Con él no me meto. Hermano, pero cuando el Señor llegó, el Señor lo llegó a enfrentar. ¿Por qué? Porque esa es una orden. Echar fuera demonios. Entonces hay demonios que están de alguna manera estorbando la vida de los creyentes. Y el creyente prefiere hacerse loco, fingir demencia y decir, no, si él no me molesta, yo tampoco lo molesto. Si él no me habla, yo tampoco le hablo. ¿No será que hay un demonio, hermano, que está causando división dentro de tu casa? ¿No será que no es solo un demonio, sino que posiblemente hasta una legión hay ahí, hermano, fastidiando? Que se meten en lugares tan pequeños, hermano. En lugares tan pequeños, mire, el gadareno una legión tenía metida, ¿no? Entonces se meten en lugares tan pequeños y ahí se acomodan y empiezan a fastidiar día y noche, día y noche. Y de repente el Señor le dice, echa fuera ese demonio. No, Señor, yo no me meto en problemas, yo aquí solo cierro la puerta y me olvido de todo. ¿No será que hay, hermano, muchas veces hasta temor de poder enfrentar las tinieblas? Y esos, hermanos, son simples avances de las cosas que van a suceder sobre la tierra. Eso es en las casas, empieza en las casas, pero después se traslada a la iglesia. Y entonces ahora nosotros vemos iglesias en donde lo que se manifiesta no es el poder de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. ¿No será que hay un demonio? Mire, hermano, aquí, oiga cómo yo le subrayé ahí dos palabras, pero oiga cómo se traduce esto, hermano. Ese endemoniado era un demonio mudo. ¿Qué es un mudo? Uno que no puede hablar, ¿verdad? Aunque uno a veces usa esa palabra para molestar a alguien, ¿verdad? No seas mudo, le dice, ¿verdad? Pero no es que no quiera hablar, sino que es así mero lento. Pero mire lo que dice aquí, hermano, la palabra dice, mudo es la palabra kofos en griego, y que se traduce de esta manera. Se traduce mudo, pero también se puede traducir como embotado. Y esa palabra embotado, según el diccionario, yo tengo aquí la definición, hermano, según la definición, la palabra embotado quiere decir debilitado, quiere decir entorpecido. ¿Y sabe cómo se puede traducir también esa palabra kofos, hermano? Se puede traducir como un arma sin filo, una espada sin filo. Yo sé que usted tal vez no ha tenido en sus manos una espada, pero tal vez ya ha tenido su cuchillo, ¿verdad? Las hermanas tienen unos cuchillones en la cocina, ¿verdad? Así grandotes, y agarran un cuchillo y ¿cómo se siente, hermana, cuando ese cuchillo no tiene filo? Dan ganas de... ¿Quién compró esto? Porque, hermano, uno está dándole y dándole y dándole, más si la hermana está picando tomate, ¿verdad? Ya no le salen los cuadritos, sino todo es un puré. Dice, este cuchillo no sirve, hay que mandarlo a afilar. Entonces ese es un kofos. Es su kofos.
pero se puede traducir también, hermano, como alguien aturdido. Entonces, cuando nosotros vemos los grandes milagros que el Señor hacía, encontró a un endemoniado y el demonio estaba mudo, y uno dice: gloria a Dios, va a ser liberado, sí, y vamos a traer a alguien que sea mudo para que el Señor lo haga hablar. Pero, hermano, ¿no será solamente eso? ¿No será que hay gente dentro de las congregaciones que están aturdidos? ¿No será que hay gente dentro de las congregaciones, hermano, que no dan una? Está embotado, está debilitado, no puede pensar. Aquí, hermano, la palabra está embotado me llama muchísimo la atención, porque se puede traducir también como entorpecido. Alguien no es que sea torpe, no es que sea tonto, lo que pasa es que está embotado. Está demasiado preocupado. Y miren que otra cosa quiere decir así. Esta palabra cofo está relacionada con copto, que quiere decir azotar o copiado, que dice estar fatigado. Entonces, yo le digo una cosa, hermano. Hay un tipo de fatiga que no es normal. Hay un tipo de fatiga que no es normal, hermano. Dice: es que hoy como trabajé, estoy cansado. Sí, todo el día estuvo chambeando, hermano, desde las 4 o 5 de la mañana. Es normal, ya como a las 6 de la tarde se le empiezan a bajar las ventanas, hermano. ¿Verdad que sí? Se empiezan a bajar. Eso es normal, eso es normal. Pero hay una fatiga que uno no sabe de dónde viene, y que uno descansa y al otro día se levanta y sigue fatigado, y sigue uno cansado. Por eso es que la palabra está copiado, hermano. Es aquella gente que trabaja pero lo hace de mala gana. Esa gente, aquella gente que anda a alcanzarme ese palo allá adentro. Y de verdad lo va a usar. Y será que póngale otra cosa ahí, a ver si lo detengo yo. No, hombre, anda a traer la máquina, ya está. Hermano, está copiado, está aturdido. Esa puede ser una operación de demonios. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es que tenemos que tomar autoridad, hombre. Amén. No podemos vivir cansados, hermano. ¿Verdad? El círculo de Capulina, dijo alguien por ahí, hermano. Yo no sé si los jóvenes conocieron a Capulina, pero ¿verdad que sí? Somos jóvenes, pero lo hemos conocido, ¿verdad? Era un cómico, creo que era mexicano, ¿no? Mexicano era, ¿verdad? El círculo de Capulina. ¿Sabe cuál era el círculo de Capulina, hermano? Se levantaba y le daba hambre, comía y le daba sueño. Entonces ese puede ser, hermano, puede ser un cansancio que te están infligiendo. A veces vienen dolores aún musculares. Uno no sabe de dónde los tiene. Pero yo soy joven, tengo 22 años, dice, ¿verdad? Así como yo, que ya voy llegando a los 24. Solo se ríe, mi hermano, ¿verdad? Pero puede ser que esté debilitado por eso. Y vean, hermano, yo le puse aquí un ejemplo. 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. ¿A quién le dijo eso? Al rey. Al rey se lo dijo, hermano. ¿Por qué? Porque Samuel tenía la autoridad que Dios le había dado. Por eso es que el rey, hermano, no estaba en libertad plena para poderle decir al profeta
para poderle decir al siervo lo que tenía que hacer, porque el siervo era el que tenía la voz de Dios, el que llevaba la voz de Dios. Por eso es que Natán llegó con David. Cuando David quería construirle casa al Señor, le dijo: hazlo, si lo tienes en tu corazón, hazlo, le dijo Natán. Y Dios le habló a Natán y le dijo: no, eso no es así, dile a David que no. Y Jonatán y le dijo: no vayas a hacer eso. Dios me acaba de hablar y me dijo que tú no le vas a construir casa, porque eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Y él, si alguien le va a construir casa, va a ser un pacificador. Así que tu hijo le va a construir casa, no tú. Hermano, la autoridad del rey se veía cuestionada por un profeta. Amén. Entonces, perdóname, hermano, pero tú tienes una autoridad de rey, porque dice la Biblia que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Amén. Tú tienes autoridad de rey. Amén. Puedes ordenar, tú puedes levantar el cetro de autoridad y decir: en el nombre de Jesús yo reprendo, yo echo fuera, y Dios te da la autoridad. Pero yo te vengo a hablar como rey y te vengo a decir, hermano, como profeta de parte de Dios, porque esa sería un diferente autoridad, ¿verdad? Te vengo a decir posiblemente cosas que no te van a gustar. Aleluya. El profeta le dijo a Saúl: espérame 7 días. A los 7 días yo voy a venir. Y se fue. Al 7º día Saúl dijo: ya, el pueblo está sublevándose, vamos a hacer el holocausto de una vez, empiece. Bueno, como usted dijo, rey, se pusieron todos los soldados, vamos a empezar, y los sacerdotes empezaron a hacer el holocausto, pero lo había ordenado el rey, no lo había ordenado el profeta, ni Dios lo había ordenado. Entonces, hermano, muchas veces nosotros actuamos, oiga esta palabra, porque es fuerte, a veces actuamos torpemente, pero no porque no tengamos la capacidad de hacer las cosas, sino simplemente porque estamos aturdidos, estamos demasiado preocupados, hermano. Por eso yo le he dicho, cuando usted esté bajo una presión muy fuerte, no tome decisiones. A veces lo presionan a uno, hermano, para que uno tome, y uno está aturdido, uno está pensando eso, uno está pensando lo otro, y qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, y de repente llega el muchacho que ya se lo controló, que usted está preocupado, llega y le pregunta: papá, ¿me das permiso para irme a quedar allá con aquel mi amiguito? Andate, hombre. Y después el papá piensa, ¿verdad? Y el niño: pero si le diste permiso, pero si yo no lo iba a dejar ir, pero ¿por qué me dejaste que hiciera esa locura? Actuó torpemente. ¿Por qué? Porque está preocupado. Entonces, hermano, mire, pues, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hoy vamos a pararnos y vamos a decir si hay algún espíritu inmundo, algún demonio que nos está preocupando, que nos está lanzando dardos constantemente de preocupación, amenazas propiamente. Hoy le vamos a decir: en el nombre de Jesús, me vas a dejar de fastidiar. Amén. Tenemos la autoridad para hacerlo. Amén. Ok. Veamos otras cosas más, hermano, porque necesitamos avanzar acá, y yo tengo algunos versos todavía aquí pendientes. Mateo capítulo 12, verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Mire, por los lugares en donde se mantienen los espíritus inmundos. Y entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla de 3 maneras: desocupada, barrida y adornada. Una de las cosas que tenemos que ver, hermano, mire, ya le puse este verso ahí. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que un espíritu inmundo no es lo mismo que un demonio. No es lo mismo.
Los demonios son espíritus de bajo rango. Los espíritus inmundos son los que les dan permiso y que muchas veces gobiernan a los mismos demonios. Por eso es que este ejemplo, hermano, de Mateo capítulo 12, usted lo ha leído muchas veces. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Regresa a la casa, pero ya no regresa solo. Él dice que regresa con otros 7 espíritus peores. Entonces lo que hace este espíritu inmundo, hermano, es que cuando regresa a la casa, abre la puerta de la casa, la encuentra en esa condición tan tremenda, y entonces como que se pusiera en la puerta y que le dijera a los espíritus, a otros espíritus peores, ¿verdad? Pasen, 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 porque la puerta está abierta. Y porque está en esa condición, desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿cómo está una casa desocupada? La palabra desocupada es la palabra griega escolazo, que quiere decir estar desocupado, ocio o tomar vacaciones. Entonces, hermano, es malo es tomar vacaciones, hermano. No, al contrario. Es bueno que usted tome sus vacaciones. No estamos hablando del trabajo copiado, pues. Está agotado. Tiene que tomar sus vacaciones. Muchas veces el agotamiento viene y dice, no, ese es un demonio que me está fastidiando. No, el agotamiento viene porque usted no toma descanso, porque usted no descansa. Amén. Eso es para poner el equilibrio. Pero por otro lado, hermano, lo que sí es malo es vivir de vacaciones. Y eso es lo que el ocio provoca. Dígame una actividad de ocio. Dígame. A ver televisión es una actividad de ocio. ¿Qué otra cosa? Yo no les quiero decir que usted la diga. Tenía que salir el famoso Facebook, ¿verdad? Una actividad de ocio. Jugar los jueguitos de video, ¿verdad? PlayStation. Es una actividad de ocio. Y obviamente, hermano, mire, no venimos a predicar en contra de eso. No. Eso sería una locura. Porque lo que uno hace, hermano, al poner una restricción de esa manera, es que la gente lo haga en escondidas y se sienta culpable por hacerlo. Pero imagínense, hermano, a alguien le compra su PlayStation así nice, así bien bonito. Pues que se ponga a jugar, pero no todo el día. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos padres están conmigo aquí? Amén. Que estamos hablando. Entonces, esa palabra escolazo es una palabra que dice estar desocupado. Por eso es que hay gente, hermano, que alguien decía, ¿verdad?, que cuando se mueran les van a poner en su tumba, aquí sigue descansando fulano de tal, ¿verdad? Porque vivió de vacaciones, hermano. Vivió de vacaciones. Entonces el asunto es cuando alguien está en esa condición, viene un espíritu inmundo y dice, mi casa está escolazo, mi casa está vacía. Y mire el demonio, como el espíritu, cómo se adueña de las cosas, ¿verdad? Dice, mi casa, porque ahí vivió. Dice, pasen adelante, la tengo bien adornada, la tengo vacía, no hay nada adentro. Hermano, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es no tener nada que hacer. Aleluya. No dicen amén los hermanos, pero bueno, yo digo que vamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios, así es. Yo que vamos bien.
Uno le dice a alguien, ¿verdad? Vas a trabajar conmigo, ok, ¿y hoy qué hacemos? Ponete a ponerle clavos a esa tabla, aunque sea. ¿Para qué va a servir? Saber, pero ponete a hacerlo. Es mejor, ¿verdad? Y a poner los clavos. Ya terminé, jefe, ahora quításelo. Pero algo que esté haciendo. Por eso estar desocupado, eso es algo terrible. Dice, encontró la casa barrida. Esa es la palabra saró, que quiere decir barrer, que quiere decir limpiar con una escoba, o quiere decir también cepillar. Entonces, es importante, hermano, porque yo creo que una de las cosas que el Señor provoca en nuestra vida es limpieza. Cuando el Señor viene, hermano, agarra todo aquello que no sirve y lo empieza a sacar, lo empieza a tirar. Dice, esto ya no sirve, vamos para afuera, esto ya no te va a servir. Y cuando ya nuestra alma, hermano, está entrando en ese proceso, entonces se empieza a barrer la casa y se empieza a sacar toda la suciedad que hay ahí. Es una casa bien barrida, hermano. Pero el asunto es que no solamente se debe barrer la casa. Por eso es que aquella mujer, creo que está en el Evangelio de Lucas 15, creo que está, no, Mateo capítulo 13, dice que una mujer que barre su casa. ¿Lo ha leído? Oh, Lucas 15 está. Dice que se le pierde una dracma, dice barre su casa, pero ¿qué hace después de barrer la casa? ¿No ha leído esa parábola? Dice que llama a quienes, a sus amigas, y le dice, vénganse porque encontré la dracma que se me había perdido. Entonces eso es una figura para nosotros. Nosotros tenemos que barrer, tenemos que sacar todo eso, pero no podemos dejar nuestra casa vacía, hermano. No podemos dejar nuestra casa vacía, tenemos que llenarla de algo. Tenemos que llenarnos primero que nada de la presencia de Dios. La palabra adornada, que también está ahí, es la palabra cosmeo, que quiere decir adornar, decorar, arreglar, ataviar, hacer algo atractivo, pero también quiere decir adornar los monumentos funerarios. Y también quiere decir adornar una doctrina. Eso también lo traducen de esa manera. Entonces, hay algo importante, hermano. Cuando nosotros hablamos de adornar y de decorar, por eso es que la palabra, aquí mire, la palabra cosmeo, de ahí es donde sale la palabra cosmético. Porque debe haber un arreglo, hermano. Debe haber un arreglo, obviamente. Pero el asunto es que cuando ese arreglo es excesivo, se vuelve problema. Por eso el apóstol Pedro dice, las mujeres deben ataviarse de esta y esta y esta y esta manera. Y al final el apóstol Pedro dice, el atavío de las mujeres al final de cuentas es el sujetarse. La iglesia, usted es una iglesia, la esposa de Cristo. Aleluya. El atavío más precioso es sujetarse, sujetarse, sujetarse. Si uno se sujeta, al final de cuentas, hermano, el cosmeo viene a estar de más. Mateo 15:22 dijo esto, en esto una mujer cananea, esta es la Biblia de Jerusalén 1998, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, Hijo de David, porque mi hija está malamente endemoniada. ¿De dónde era esta mujer? Cananea. Ok, ¿y de dónde venían los cananeos? De Canaán. Ahí está, mire, de Canaán. Canaán, dice, fue un hijo de Noé. Es decir, Cam era el padre, ¿verdad?, de Canaán, pero fue maldecido porque su padre vio la desnudez de su abuelo. ¿Y sabe qué significa Canaán, hermano? Significa mercader, comerciante.
algo bajo. Oh Señor Jesús, una de las cosas terribles que ha entrado dentro de la iglesia de Cristo. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Los mercaderes que se ponen en el templo a vender. ¿Y sabe con qué negociaban? Con los sacrificios, con los santos. Ahí se ponían ellos a vender, hermano. Ahí tenían los chivos, ahí tenían las palomitas, ahí tenían de todo, hermano. Y pasó el Señor y le dijo: ustedes no saben que mi casa de oración es. Y les tiró, hermano, les tumbó las mesas por allá a los cambistas, todos asustados. ¿Por qué, hermano? Porque se habían convertido en cananeos. Entonces hay espíritus inmundos que convierten a la gente en cananeo, en mercader. Y todos lo miran en función de dinero. Por eso es que Judas, hermano, todo lo miraba en función de dinero. Cuando Judas vio a aquella mujer que derramó el frasco de alabastro, rápido le calculó el precio, hermano. Rápido le calculó el precio. Le digo, me empezó a oler. Y vio el frasco, vio el tamaño del frasco. Y dijo, esos son unos 100 ml. Y dijo, esa es tal fragancia. Oh, sí, vamos a ver si se compra allá donde don fulano tanto, si lo compro sin impuestos en tal lado, si pues, eso se pudo haber vendido en 300 denarios, dijo. Rápido sabía el precio, hermano. ¿Por qué? Porque él se había convertido en un cananeo, en un negociante, en un mercader. Y nosotros no estamos para eso. Disculpe, nosotros no estamos para eso. Al final de cuentas, yo le expliqué el domingo pasado, yo le dije, nosotros estamos en este valle de miseria y no nos podemos enfocar en la miseria. Y hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero, le dije yo. ¿Se recuerdan? Pero hay muchos que están enfocados en eso, entonces son cananeos. Entonces esos son influenciados por espíritus inmundos. Por eso es que esta mujer cananea llegó con el Señor y le dijo, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Ella sabía que era un demonio, pero ella era una cananea, era una mercader que posiblemente lo había heredado. Entonces las herencias son terribles, hermano. Las cosas que se van dejando de generación en generación, se van heredando espíritus, se van heredando demonios. Por eso cuidado con aquella gente que invoca a los muertos, porque se les puede aparecer el espíritu inmundo de Don Caralampa. Sí, por estarlo buscando. O sea, le va a aparecer el espíritu inmundo y les va a empezar a hablar. No, hermano, pero habían cosas que solo mi abuelo sabe, y cabal me lo dijo esa señora de turbante. Y oí la voz, la misma voz. Claro, si es un espíritu inmundo. Los espíritus inmundos, hermanos, son rápidos para buscar cuerpos y para meterse en los cuerpos. Los demonios no buscan tanto eso, los demonios lo que buscan es estorbar a la gente. Y si pueden se meten también, pero ellos no buscan tanto eso. Los espíritus inmundos, eso sí, porque esos están acostumbrados a vivir en cuerpos. Y sobre todo en cuerpos humanos. Se meten en los cuerpos, se meten. Y entonces empiezan como estamos hablando dentro de la iglesia se empiezan a predicar doctrinas de demonios. Enseñadas por demonios, se empiezan a predicar detrás de un púlpito y la gente les dice amén, porque solo miran a alguien con micrófono y con corbata y ya piensan que es don reverendo.
Tristemente así es, hermano. Y son multitudes las que son engañadas por un micrófono y por una buena voz. Y por un mensaje con mucha Biblia. Porque los demonios saben Biblia, hermano. Los demonios saben Biblia más que muchos hermanos. Por eso el diablo llegó a tentar al Señor y le dijo: escrito está también, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabía el salmo, hermano? Y el Señor le dijo: sí, pero escrito está. Bueno, pues esto, di que se conviertan en banda y que aquí diga, hermano, él sabe Biblia. Entonces son movimientos de tinieblas, son movimientos de oscuridad, son movimientos de demonios. Nosotros tenemos que estar atentos de eso. Nosotros tenemos que estar prevenidos de eso, hermano. Y se van a empezar a desatar movimientos terribles, como que fuera, ¿sabe cómo que es, hermano? Como cuando empieza un eclipse a cubrir la tierra. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un eclipse de esos. Y se mira la oscuridad así, se empiezan a cubrir en la tierra. Y abajo, cubiertos por esa sombra negra, están las iglesias. Que tienen que permanecer como una luz y no decirle a todo welcome. Una doctrina nueva, venga, enséñenos sobre eso. Hay muchos mercaderes, hay muchos comerciantes, hay muchos cananeos que vienen con la legión de demonios. A un hombre se le impidió, como aquí estamos hablando en confianza, hermano, de aquí no sale, ¿verdad? De aquí no sale hoy, pero la otra semana la radio, ¿verdad? No. Pero mire, un hombre profeta de Dios. Dios lo usaba, no sé si lo usa todavía, pero lo usaba en ese momento. Una forma tremenda, hermano, como profetizaba y Dios lo usaba. Y un día dijo que nosotros somos llamados a pelear con potestades, dijo él. Así empezó en su digamos, la enseñanza que va a dar. Nosotros somos llamados a pelear con potestades, pero por rangos. Eso es cierto, porque ya lo leímos en Efesios 6:12, ¿verdad? Hay diferentes rangos. Hasta ahí va calidad, ahí va bien. Y que de acuerdo a nuestra estatura, así son las potestades o los demonios con los que nosotros íbamos a tener que pelear. Y bueno, pues bien, ¿verdad? Ahí vamos bien. Pero que Dios, mientras nosotros vamos creciendo, Dios nos puede enviar demonios pequeñitos para que nosotros peleemos contra esos demonios, para irnos entrenando, decía él. Ya se puso rara la cosa. Ya se puso rara la cosa. Entonces, dice, bueno, puede que sí, puede que no. Pero después de una vez destapó la olla, porque dijo: entonces ahora vamos a pedirle al Señor que envíe demonios pequeños aquí. Para que ustedes se entrenen en pelear, hermano. No hacer eso. Mire, solo dijo eso y no hubo ningún valiente que se subiera, hermano, a quitarle el micrófono porque era un invitado. Se fue enterando nuestro apóstol, hermano, de las cosas que él dijo, y dijo: ahorita mismo, Puede ser un profeta muy tremendo, puede ser decir cosas que van a suceder.
puede ser muy certero, hasta saber fechas, lo que sea, pero eso no es una doctrina de Dios. Eso no es una doctrina de Dios, de ninguna manera. No vamos a andar nosotros invocando demonios. Entonces hay que tener cuidado a las cosas que se le dicen amén y que se le dicen bienvenido, porque si uno le dice a alguien que trae una doctrina diferente, bienvenido, uno está participando de eso. Así es. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Ay, hermano, por eso es que uno debe ser celoso. Por lo menos a mí me han enseñado. Yo tal vez a veces soy muy drástico en eso, ¿verdad? Tal me paso, hermano, pero a mí lo que me enseñaron es que el micrófono no se le da a cualquiera. Eso es lo que me enseñaron. Uno sabe. Vino el fulano a que él nos predique. Hermano, ¿cómo va a ser? Yo no sé qué doctrina trae, no sé de dónde viene, no sé qué pata puso ese huevo, hermano. ¿Quién es? Entonces hay que probar si son de Dios. Aleluya. Y entonces nos vamos a ir juntando los que somos de Dios y ahí va a ser algo maravilloso, hermano. Va a ser una coinonía preciosa. Oiga lo que dice Lucas 8:29. Porque Jesús había mandado, y ahorita terminamos, al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Esa es otra actividad de los demonios, porque la soledad es la habitación de los demonios. Nadie puede vivir aislado, hermano. Nadie puede vivir aislado. Ay, hermano, pero y aquellos que viven en lejos, en lugares en donde obviamente ellos están lejos, pero de alguna forma hay de tener comunión. Por eso el libro de Hebreos dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos. Amén. Nosotros no podemos vivir aislados, hermano. Aún, como dice mi apóstol, ¿verdad? Aún el llanero solitario tenía a Toro, que era el que lo acompañaba. Era el llanero solitario y ahí andaba acompañado. Es la palabra eremos, es la palabra desierto, que quiere decir abandono. ¿Usted conoce gente que se abandona? No que la abandona, sino que se abandona ella. Quiere decir desolación. Se dice de una esposa abandonada por su marido, es la palabra eremos. Quiere decir también región deshabitada. Quiere decir desperdicio o quiere decir solitario. Oh, qué cosa más tremenda, hermano. A veces dan ganas, hermano, de mandar a volar todo, ¿verdad? Aunque no diga amén, solo un valiente hubo que dijo amén. Váyanse todos, no quiero saber nada. Pero es un momento, es un momento. Después anda ahí moqueando, ¿verdad? Ay, disculpa lo que te dije. Te amo. Pero es que estaba me sentía tan herida, dice la hermana, ¿verdad? Y por eso es que mandé a todos a que se fueran. Pero los necesito. Hermano, es que nosotros no somos hechos para vivir aislados. Y los demonios, una de las cosas que quieren es aislar a la gente. Aislarlo. Por eso es que la Biblia dice que el que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. ¿Por qué? Porque está aislado. Y entonces un grupito, ya mira que hay un grupito regular, aislémonos. ¿Por qué aislémonos? Se está escondiendo de algo.
¿O quiere formar su propia religión? Así como alguien dijo, ¿verdad? Si quiere formar su propia religión, la solución es muy sencilla. Lo que tiene que hacer es que tiene que permitir que lo vituperen, que lo maten, que lo crucifiquen y al tercer día resucitar. Entonces ahí ya sale su propia religión. Ya la hizo. Pero solo hubo uno que hizo eso, hermano. Aleluya. Y Él nos hizo para que nosotros vivamos en armonía y en comunión. Así que no busquen los desiertos, hermano. No busquen los desiertos, no busquen la soledad. Eso no lo están llevando a buen lugar. No. Cuando alguien trata de aislar, miren, una de las cosas que el Señor aborrece es aquel que siembra división entre los hermanos. Aquel que siembra discordia. Esas son cosas que aborrece el alma del Señor, hermano. Eso lo abomino yo. Porque no podemos nosotros ni dejar que nos siembren discordia, ni sembrar discordia. Y ya sabes lo que aquel hermano anda diciendo de vos. No, fíjate, pero decime. Oh, vieras qué cosa más tremenda. Dice que te gustan los hombres. Eso dijo el hermano fulano. Sí, eso dijo. Pero ¿sabes qué? Mira, yo no he dicho nada. Eso lo abomina el Señor, hermano. Porque cuando el otro hermano viene y mira al otro, dice, ahorita le voy a mostrar a ver si. A veces yo no sé si usted se ha encontrado a veces con gente que antes como lo quería usted. ¿Verdad que sí? Gente que antes como lo quería, hermano, Dios le bendiga, qué bueno. Y de repente usted lo mira y le voltea la cara, le tira el pelo. Usted dice, pero ¿qué le pasó a este hermano o a esta hermana? ¿Qué le hice? Y uno dice, pero que hay una barrera, hay un muro ahí en medio, algo sucedió. Alguien llegó a sembrar discordia. Y generalmente el que llega a sembrar discordia es el demonio para aislarlo. A veces no necesita uno de un chisme, hermano, ni de una murmuración para sembrar en su corazón la discordia, porque ahí está el demonio. Ya viste, no te vio, ya viste, no te dio la mano, ya viste, te menosprecia, no miras pues la mirada que te hizo. Eso es para vos, es una indirecta. Que le caes mal, eso quieren decir esos ojos. Y ahí está el demonio, hermano, constantemente, desde el hombro te está, hasta que lo bota y dice, no, mejor me separo del rebaño, mejor me separo del rebaño ya, solito, aquí yo llego, no me meto con nadie, espero que ya haya empezado todo y antes de que terminen y que digan amén, yo voy para mi casita, tranquilo, no hay problema. No, hermano, no se aísle, no se aísle. Eso no es bueno. Oiga, terminamos. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Era el verso que le decía. Hay doctrinas de demonios que empiezan a pulular por todo el mundo, hermano. Y generalmente al que está solitario, a ese le van a ir a enviar doctrinas de demonios. Ahora, hermano, el que está solitario no está solo, porque ahí está el internet, ahí está el YouTube, ahí está el Facebook, ahí está todo eso. Y ahí, hermano, las doctrinas de demonios están, pero el pan de cada día.
Señor. Mejor oremos. Mejor oremos. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es desautorizar cualquier actividad de demonios en nuestra vida. Y no se va a enojar conmigo. De veras, no se va a enojar conmigo. Yo lo amo y lo cubro y lo bendigo y oro por usted y le pido al Señor que usted sea bendecido, prosperado, que usted crezca, que usted se establezca en este lugar, que tenga libertad para moverse, para ir, para venir. Esa es mi oración. Yo lo bendigo a usted en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero en contra de los demonios sí la tengo, hermano. Así que si hay algún demonio por ahí que a usted lo está fastidiando, hoy en el nombre de Jesús vamos a tomar autoridad y lo vamos a reprender. Espíritu de menosprecio, hermano, espíritu de desprecio, espíritus familiares, demonios que vienen a sembrarle duda en su cabecita. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que esa es una palabra, hermano, que a nosotros, en especial hoy, a mí que estoy haciendo la administración, me respalda. Porque en el nombre de Jesús, porque no vengo en nombre propio, no vengo en nombre de una misión, en nombre de una iglesia, en nombre de un ministro, no, hermano, vengo en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A reprender y a tomar autoridad en contra de todo espíritu inmundo, todo demonio que está ahí en su casa, hermano, en el nombre de Jesús, que quiera entrar a su casa, que ya de hace días está estorbándolo, que le quita la paz, que le quita la tranquilidad, que le siembra la duda, en el nombre de Jesús. Hoy rompemos todo pacto diabólico, pacto que pudieron haber hecho nuestros padres, algún pacto que haya hecho tu padre, tu madre, algún edicto que se haya proclamado en contra de tu familia, alguna amenaza de muerte que haya venido en contra de los tuyos, en el nombre de Jesús. Hoy lo desautorizo. Hoy rompo con todo decreto del infierno en el nombre de Jesús. Porque las tinieblas no cubrirán tu casa. Las tinieblas no cubrirán a tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu malvado, todo espíritu de malicia, todo espíritu inmundo, todo espíritu de lujuria, todo demonio, todo espíritu de demonio, todo espíritu mudo, todo espíritu sordo. Ahora mismo en el nombre de Jesús yo vengo tomando la autoridad y rechazo todo vicio, todo alcoholismo, toda drogadicción que fue heredada por tus padres, por tus abuelos, por tus ancestros. Ahora en el nombre de Jesús se rompen esas cadenas, se rompen esas líneas de inmundicia, se rompen en el nombre de Jesús. Y ordeno al demonio que deje libre tu casa, deja libre la casa, deja libre esa casa, deja libre esa casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Gloria a Dios. Si tú necesitas que se ore por tu casa, hermano, yo te pido que tú pases. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29.
Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723.